Hola, soy la doctora María de los Ángeles Vélez y el día de hoy quiero invitarte a ser parte de este espacio en el cual vamos a aprender y conocer sobre las diferentes enfermedades que existen de la mano de médicos especialistas, psicólogos y médicos generales. Así que si te gusta, puedes darle like a este video, compartirlo y suscribirte. Primera invitada tendremos a la doctora Ingrid Mazón. La doctora Mazón es especialista en dermatología, graduada de la Universidad Estatal de Guayaquil en Ecuador. Actualmente tiene también un diplomado en dermatoscopía del Colegio Iberoamericano de Dermatología. El tema a tratar será dermatitis atópica. Así que comencemos. Para mí también es un gusto estar aquí, ser tu primera invitada. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la dermatitis atópica. Me presento, yo soy la doctora Ingrid Mazón, soy especialista en dermatología. Bueno, la dermatitis atópica es una de las 10 primeros o los 10 primeros motivos de consulta en la dermatología. Es una enfermedad inflamatoria común, podríamos decir que un 20% de la población la padece. Es una enfermedad inflamatoria crónica que se presenta con brotes, es recurrente, pero también cursa con periodos de remisión. Se presenta con dos síntomas cardinales, por decirlo, que va a ser la picazón intensa y la cerosis o la resequedad de la piel. Algo que también es importante recalcar es que la dermatitis atópica se puede presentar de forma aislada o se puede presentar asociada a otras enfermedades atópicas como es la rinitis alérgica, el asma bronquial o también en personas que tengan alergias alimentarias. Como tal, para que la persona la padezca debe existir una interacción de factores genéticos, inmunitarios y ambientales. Entre los factores genéticos más importantes, bueno, los pacientes que tienen dermatitis atópica padecen de una mutación en un gen que hace que su barrera cutánea esté alterada. También se ve bastante lo que es la herencia, hasta un 50 a 70% tienen antecedentes familiares, no precisamente de dermatitis atópica, sino de alguna de las enfermedades asociadas, como ya mencioné. Y en cuanto a los factores inmunitarios, tenemos que alrededor de un 80% de los pacientes también presentan alteraciones en lo que sería los niveles de la inmunoglobulina E. Y en factores ambientales, generalmente existen mayores brotes cuando hay ambientes muy húmedos, muy calurosos, hay cambios bruscos de temperatura o cuando están expuestos a ciertos alérgenos. Entre las presentaciones clínicas vamos a tener presentación clínica del lactante, la presentación clínica en el infante y la del adolescente o la del adulto. Bueno, la presentación clínica del lactante se da generalmente antes de los 2 años de edad. Podría haber un inicio entre los primeros 3 meses de vida, es decir, a partir de esto, y se caracteriza por esta presencia de lesiones eritematosas, que parecen unas lesiones húmedas, que supuran y que dejan una costra superficial. Generalmente en los bebés se va a localizar en lo que es la región de las mejillas, la frente o en las superficies extensoras. Una característica como tal que se presenta es que respeta la región central del rostro. La forma infantil, esta se presenta entre los 2 y los 12 años de edad y en este predominan las lesiones, pero en las flexuras. Flexura antecubital, en la fosa poplitea, en el cuello, en las axilas, y es característico que estas lesiones ya no son tan húmedas como la forma infantil, pero tienen una tendencia a ser subagudas o volverse crónicas. Y más que todo por la picazón y como ya el niño ya se puede rascar más que todo, se presentan con bastantes excoriaciones como vemos en la imagen de la derecha. Y la forma del adolescente o la del adulto, esta se presenta a partir de los 12 años y en este predominan lesiones un poco más crónicas, como observamos en la imagen, son lesiones como más secas, ya no son tan rojas, por decirlo así, sino que ya tienen esto que le llamamos liquenificación, que es el cambio de la textura de la piel. Ya vemos que hay un aumento de las líneas y también se localiza generalmente en las flexuras, pero entre otras localizaciones ya tenemos el dorso de las manos, el dorso de los pies o las muñecas. Y de igual forma predominan las excoriaciones. Pero también existen otros sitios que puede haber también predilección de la dermatitis atópica, como es el eczema perioral, que se conoce como queilitis seca, como vemos en la imagen,
También puede haber el eczema del pezón en mujeres o en hombres. Y como vemos en la imagen de la derecha, producto del rascado intenso o la exposición a picadores de mosquitos, puede haber esto que le llamamos prurigo. El prurigo son lesiones nodulares, hiperpigmentadas, altamente pruriginosas, generalmente se localizan en las extremidades inferiores o en áreas expuestas más que todo, que no son cubiertas por ropa. Y aquí se produce como una especie de un círculo vicioso, o sea, la picadura de un insecto que podría ser genera una picazón, esto hace que el niño se rasque, al rascarse exulcera la lesión como vemos en la imagen, y esto hace que haya mucha más picazón, el niño se rasque y así mismo se vuelve un círculo vicioso, y por lo general estas lesiones tienden a ser un poco crónicas. De igual forma existen otras características clínicas que también se presentan en los pacientes con dermatitis atópica, como es el pliegue en el párpado inferior o también llamado pliegue de Denny-Morgan. Los niños o los adultos que tienen dermatitis atópica generalmente se presentan con bolsas o con ojeras. Hay algo que se llama queratosis pilaris, que son pequeñas pápulas foliculares que tienen bases eritematosas, como vemos en la imagen, que se localizan en la cara externa de los brazos, en el rostro, puede estar también en la cara anterior de los muslos o presentarse en los glúteos y que muchas veces es confundido con acné. Además también podemos presentar lo que son las excoriaciones producto del rascado. Estas excoriaciones pueden ser como punteadas o lineales, sobre todo cuando hay un rascado muy intenso. También se presenta la resequedad de la piel. Tenemos también la piel que tiene un aspecto de piel de gallina que consultan mucho los pacientes. Los pacientes suelen tener palidez facial y también tienen estas manchitas blancas que tienen una descamación fina muy superficial que es conocida como pitiriasis alba, que generalmente se encuentra en zonas más expuestas y que se producen producto de una exposición solar sin protección y también producto de una piel seca. Además, también pueden haber estas hiper o hipopigmentaciones residuales que generalmente se van a localizar en los sitios previos donde hubo un eczema. Y algo también característico que se presenta es, como vemos en la imagen de la izquierda, la hiperlinealidad palmar y plantar, es característica de los atópicos también. En cuanto al tratamiento, bueno, la base principal del tratamiento es educar al paciente y a los padres, o sea, recalcarles que esta enfermedad no tiene cura, pero que logra un buen control con los cuidados de la piel. El principal cuidado de la piel va a ser un baño diario con sustitutos del jabón. Los niños atópicos o los adultos atópicos no pueden usar jabones comerciales o jabones convencionales, sino que ellos necesitan utilizar limpiadores o sustitutos del jabón. Luego del baño, ellos no se pueden frotar muy fuerte y deben de aplicar de forma inmediata, por así decirlo, hidratantes. Esto es algo que lo deben hacer ellos a largo plazo para que no tengan tantos brotes y no tengan la necesidad de usar tantos medicamentos. Entre los medicamentos de primera línea se utilizan los corticoides, pero la potencia de estos van a depender del sitio donde se localice el eczema. Generalmente en los niños se prefieren de baja potencia o dependiendo si ya es una lesión mucho más subaguda o crónica, se podría hasta uno de mediana potencia. Ya cuando se ha controlado, se utilizan otro tipo de medicamentos que no tienen tantos efectos adversos como los corticoides tópicos, que son los inhibidores de la calcineurina, pero igual existen ciertos pacientes que a pesar de estos tratamientos ellos no tienen respuesta, ya necesitan tratamientos sistémicos, que hay una amplia gama, y a pesar de esto hay pacientes que son muy refractarios o que a largo plazo ya no responden, y actualmente lo que se están utilizando son los biológicos, con buenas respuestas hasta ahora. En general, lo que se recomienda es que los pacientes que tienen dermatitis atópica hagan baños cortos, 5 o 7 minutos, que siempre usen limpiadores o sustitutos del jabón, que no se froten fuerte con las toallas, que se hidraten la piel, que mantengan las uñas cortas para evitar las excoriaciones, que no utilicen perfumes o directamente en la piel, sino que lo podrían utilizar en la ropa.
Evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse siempre en un ambiente fresco. El tipo de ropa que utilice también es muy importante. Se recomienda que utilice ropa de algodón, nada de telas sintéticas o de lana porque podría exacerbar las lesiones. Existen ciertos alimentos que podrían desencadenarlo, pero realmente se restringen de la dieta si es que se ha comprobado que existe una hipersensibilidad, si no, realmente no. Y en el caso de la ropa se recomienda que se utilicen jabones suaves, no usar detergentes comunes, tampoco usar suavizantes o cloro. Y si van a estar expuestos, siempre usar protector solar para evitar las pitiriasis alba. Y también si van a la piscina, luego de que salgan, bañarse inmediatamente y colocar un hidratante. Y eso es todo. Ya. Mira, hay varios puntos que me han parecido muy importantes, sobre todo de recalcar lo que dijiste en base al tratamiento, es que los padres tengan conciencia de que no es una enfermedad que tiene cura, porque esto pasa mucho en la consulta médica y es que el paciente o el padre de familia siempre pregunta, ¿hasta cuándo tengo que tomar la medicación? ¿Hasta qué momento tengo que seguir el tratamiento? Entonces, el que sepan y que quede muy claro y recalcarlo frecuentemente es importante, ¿no? Saber que hay un tratamiento, pero que no es un tratamiento curativo, sino paliativo, ¿no? Que alivia la sintomatología. Y lo mismo las recomendaciones que diste me parecen súper buenas. Algo que sí también me gustaría acotar un poco en la parte de la alimentación, ¿qué alimentos tú crees que podrían ser un poquito invasivos en estas personas, en estos niños eh, con dermatitis atópica? Bueno, generalmente los alimentos que son ricos en histamina pueden producir mayor picazón cuando el niño está con el brote. Todo lo que son Uh-huh. cítricos, embutidos, enlatados, frutos secos. Algunos presentan brotes con el consumo de leche, de huevo, alimentos que tienen muchos colorantes, alimentos que vienen en conservas o muy procesados. Generalmente estos durante el brote sí les pido a los pacientes que no los den, a los padres más que todo, que no lo den con tanta frecuencia, pero no les restringo a que no lo coman porque Uh-huh. realmente ellos no tienen una hipersensibilidad como tal, no es una alergia alimentaria que tienen. Hay pacientes que sí acuden ya con una alergia ya diagnosticada, que cuando comen mariscos tienen Uh-huh. cuadros de urticaria, pero realmente solo durante el brote activo, cuando están con bastante picazón, yo les recomiendo que restrinjan un poco esos alimentos. Ya, eso es algo muy importante. Esa recomendación es muy importante tenerla en cuenta. Otra cosa que quisiera preguntarte es, ¿cómo diferenciamos entre una dermatitis atópica y una dermatitis por contacto? Bueno, los pacientes que tienen dermatitis atópica podrían tener una dermatitis de contacto. Las dermatitis de contacto se presentan de dos tipos, de tipo irritativo y de tipo alérgico. Y también se puede ver dependiendo de los síntomas que presente. Generalmente cuando hay una dermatitis de contacto no es la picazón como tal el primer síntoma, sino el ardor, el dolor. Y también con la historia clínica, el antecedente del contacto con alguna sustancia irritante, con alguna sustancia de limpieza, que generalmente es lo más común que ocurre y como te digo, se pueden presentar en un paciente, es casi muy común que se presenten los pacientes que tienen dermatitis atópica, pero aquí lo más importante es recabar en la historia clínica el antecedente del contacto y generalmente no se localiza en estas áreas de flexuras como es lo típico en la dermatitis atópica, sino en áreas más expuestas, en las manos, en el cuello por el uso de cadenas, por lo general. Perfecto. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿tienen estos pacientes complicaciones graves? ¿Pueden tener otro tipo de complicaciones, no solo dermatológicas, sino también sistémicas? O sea, generalmente las principales complicaciones que se mencionan es que como tienen alterada su barrera cutánea, son pacientes que están más expuestos o predispuestos a desarrollar infecciones cutáneas, bacterianas, son candidatos para desarrollar infecciones virales como son las verrugas vulgares, tienen moluscos o también infecciones fúngicas, ¿no? Pero una de las principales complicaciones que también se menciona es la dermatitis de contacto y en pacientes ya refractarios
podrían desarrollar algo que se conoce como eritrodermia, que es cuando como tal está rojo, por decirlo así, y generalmente a veces sí cursan, digamos, ya con afectación, con malestar, pueden desarrollar fiebre u otros síntomas ya sistémicos, por decirlo así. Perfecto. Ahora, ¿existen remedios caseros que puedan aliviar estos síntomas? Y si es así, ¿los recomiendas? Se suele recomendar en ciertos pacientes el uso de avena, pero realmente cuando la lesión está muy, digamos, muy excoriada, muy lastimada, porque en estos casos el mismo uso del medicamento atópico podría generar ardor por los excipientes del medicamento, ¿no? Entonces se recomiendan yo les recomiendo a los pacientes hacer como una especie de pastas con avena, que lo disuelvan con un poquito de agua tibia y que lo coloquen en las lesiones. Generalmente se dan las flexuras. Y les alivia bastante. Ciertos pacientes utilizan también la sábila y también les da un efecto calmante, pero realmente no lo recomiendo tanto porque igual sí se han visto algunas dermatitis de contacto. Entonces yo siempre les digo que las cosas que se comen no van a la piel, pero realmente con la avena hecha como una especie de una pastita, sí me ha ido bien en algunos pacientes. Ya. Ya, para finalizar, ¿existe algo más, alguna otra recomendación o algo más que quisieras acotar a lo que ya has dicho o recalcar? Bueno, realmente las recomendaciones como tal para que un niño se mantenga por más periodos sin brotes, se recomienda que siempre esté en un ambiente fresco. Lo ideal sería que siempre esté 24/7 en un ambiente como si estuvieran con aire acondicionado, ¿no? Evitar los cambios bruscos de temperatura, el frío es muy seco, genera también lesiones por la resequedad. En cambio, los ambientes muy húmedos les genera mayor sudoración y este sudor se vuelve un irritante y genera mayor picazón en la piel. El uso de la ropa es importante, evitar ropa apretada, preferir tejidos de algodón, no usar lana o abrigos. También para mí lo más importante y siempre les recalco es el uso de sustitutos del jabón, pero no solo durante el brote, sino a largo plazo. Un hidratante que no tenga perfume, que no tenga colorante, que sea libre de parabenos, de alcohol. Ya te digo, lo de los alimentos, solo si el paciente realmente está con un brote muy intenso, les restringo durante ese tiempo. Y de ahí evitar contacto directo con polvo por la presencia de los ácaros que podría desencadenarlo. Y más que todo, siempre buscar el antecedente, porque muchos pacientes tienen en la familia no precisamente una dermatitis atópica, sino alguna otra enfermedad que le llamamos de la triada atópica, ¿no? Pueden presentar los padres o abuelos con asma o con rinitis, entonces siempre es importante recabar estos antecedentes, sobre todo cuando ya se tiene la sospecha clínica, ¿no? Aunque igual la dermatitis atópica se puede presentar de forma aislada, ¿no? Sí, entonces realmente es eso. Las recomendaciones que nos das son de mucha ayuda. Realmente el tema es un tema bastante interesante y como tú mismo dijiste, y vuelvo y repito, recalcar que es una enfermedad que no tiene una cura, sino un tratamiento. Y bueno, la verdad, como te digo, es una información muy útil que dejas para los padres más que nada, porque es una enfermedad que se presenta más que nada en niños y en adolescentes, y creo que esto va a ser muy útil para ellos, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo por este espacio que me has permitido tener en estos minutos y espero contar con tu apoyo pues para otras sesiones más. Sí, claro, para mí va a ser un gusto igual seguir compartiendo aquí. Muchas gracias.